Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje, una masterclass titulada Educación Inclusiva, una visión hacia Altea. Mi nombre es Jacdiel Hurtado, psicoeducador de Fundación Cojedes, certificado en el Protocolo de Desarrollo Madurativo versión 8.0, actualmente cursando el diplomado del Programa Psicoeducativo Individualizado más ABA. Es para mí un inmenso privilegio compartir con ustedes por este medio en el marco del Día Mundial del Autismo, celebrado el pasado 2 de abril, un mes en el cual hemos desarrollado diversas actividades y campañas de concientización para que se sigan generando políticas más inclusivas en los diferentes sectores de nuestro estado. Así que gracias a todos ustedes por participar y de manera especial gracias a la licenciada Yarinet Rojas, directora de Soproinco, por abrir este espacio también de aprendizaje, y gracias al equipo de Fundación Cojedes, la profesora Aurelis Brown, nuestra orientadora conductual, también a la licenciada Francis Trevisi, nuestra psicólogo clínico. Antes de iniciar, quiero que me acompañen en la siguiente dinámica. Debe tener allí a la mano su hoja, su marcador y su tijera. En primer lugar, va a escribir su nombre. En segundo lugar, va a hacer un rectángulo sobre su nombre. Y en tercer lugar, lo va a recortar. Pero esto lo va a hacer con la mano que usted generalmente no usa para hacer sus actividades. Es decir, si usted es diestro y usa la mano derecha, tiene más habilidad con esa, pues hoy va a utilizar la mano izquierda. Y si usted es zurdo, entonces va a utilizar la mano derecha para hacer esta actividad. Y luego en el próximo audio compartiré una reflexión especial acerca de esta actividad. En este punto espero que ya hayas realizado la dinámica y me gustaría saber cómo te sentiste, cuál fue el resultado de lo esperado ante conductas tan básicas como escribir, hacer un rectángulo e incluso recortar. Si te sentiste frustrado porque el resultado no fue lo que esperabas, pues en ocasiones así puede sentirse una persona con autismo ante estímulos que son muy difíciles de manejar. Teniendo esto en mente, vamos a compartir entonces los objetivos de esta masterclass. En primer lugar, aclarar la definición conceptual sobre la educación inclusiva y también sobre el trastorno del espectro autista. Conocer las orientaciones prácticas para la intervención del trastorno del espectro autista y por último, debido a una investigación que me encuentro realizando en esta área, compartir una breve experiencia en relación a la enseñanza del idioma inglés a niños con autismo grado 1 de Fundación Cojedes. Iniciamos entonces con la clarificación conceptual en relación al término educación inclusiva, el cual se entiende como un modelo que pretende atender las necesidades de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, considerando especialmente aquellos casos en los que puede existir un riesgo de exclusión social. En este sentido me gusta mucho el término que usa la UNESCO, la definición que da al respecto. Indica que los alumnos con necesidades especiales deben tener acceso a los colegios de educación regular, donde deben ser acomodados con estrategias pedagógicas centradas en el alumnado, de forma de que se responda a sus necesidades. Por otro lado, también destaca que la educación inclusiva se esfuerza en identificar y eliminar todas aquellas barreras que impiden el acceder a la educación y trabaja en todos los ámbitos, desde el plan de estudio hasta la pedagogía y la enseñanza. Y me gusta mucho una frase que leí recientemente que dice que incluir no es dejar entrar, sino dar la bienvenida. En ocasiones se piensa que educación inclusiva es tener en un aula de clases regular a un aprendiz con una condición u otra. Y va mucho más allá de eso, es hacer partícipe a este estudiante de cada una de las actividades que se realizan en el aula. Es diseñar estrategias metodológicas o pedagógicas que puedan permitir que él desarrolle sus potenciales en función a sus capacidades, en función a sus intereses. Y esto es lo que va a generar entonces una verdadera educación inclusiva, donde todos respeten a este aprendiz y donde todos participen con sus talentos y con sus habilidades. Para que exista una educación inclusiva, es necesario entonces que existan docentes inclusivos, que sean docentes de calidad, que tengan las siguientes características. En primer lugar, es un docente investigador, que va mucho más allá de lo que se le presenta. Si en ocasiones desconoce una u otra condición, pues busca en fuentes confiables y verídicas información que le permita trabajar ya sea dentro o fuera del aula con su aprendiz. Es creativo, porque presenta las actividades de manera diferente y dinámica en función a los intereses de su aprendiz. Es paciente y es constante, y en esto debemos estar claros.
Los cambios no se ven de la noche a la mañana. Paso a paso vamos avanzando en la escalera del progreso. Es un docente que no juzga, sino que por el contrario se esfuerza por desarrollar las habilidades y las fortalezas de cada aprendiz. Fomenta el respeto y la tolerancia en el aula de clases, así como el deseo por conocer y preservar las mismas. En ocasiones tenemos un foco de estudiantes dentro del aula que tiende a burlarse o a faltar el respeto a las personas con autismo. Y es allí donde el docente debe intervenir para que esta situación mejore y se canalicen los procesos de inclusión. No define la condición física o psicológica como una deficiencia. De hecho, ni siquiera toma en cuenta este término, sino por el contrario habla de capacidades distintas. Y es necesario que este trabajo se haga específicamente en el equipo docente, donde en ocasiones usan términos inadecuados para referirse a las personas con autismo. Adicionalmente, trabaja en mejorar la calidad de vida de sus alumnos y de sus familias. Es necesario que trabajen en equipo y que se hable el mismo idioma tanto con el equipo multidisciplinario como con la familia. Fomenta una relación amena con la familia basada en el respeto y la empatía. Respeta el proceso de aprendizaje de cada estudiante y busca enseñar desde la motivación. Y cuando hablamos de enseñar desde la motivación, influye muchísimo el lenguaje positivo que usamos a la hora de enseñar. Por otro lado, el proceso educativo no debe ser ni autoritario ni sancionatorio. Por el contrario, es un proceso educativo comprensivo. Sus espacios están hechos para que cualquier alumno con habilidades o necesidades distintas haga vida en ellos, participe en cada uno de ellos. Este docente tiene la capacidad de aplicar estrategias de enseñanza de acuerdo a la materia o curso de estudio. Y finalmente, diseña un programa de aprendizajes de acuerdo a los intereses y necesidades de sus aprendices. En medio de los diversos mitos que giran alrededor del trastorno del espectro autista y su definición, vamos a conocer ahora lo que indica el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido también como DSM-5. En primer lugar, debemos saber que se trata de dos dimensiones: la alteración cualitativa de la sociocomunicación y la presencia de patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y o estereotipados. Y esta alteración se debe manifestar antes de los 3 años de edad, ya sea por retraso o por funcionamiento atípico de algunas de estas dos áreas. Y aunque en ocasiones no es evidente, sí se manifiesta a esta edad. ¿Qué debemos saber nosotros como docentes? Que se trata de una condición de vida. Es una condición que no tiene cura porque sencillamente no es una enfermedad y que presenta unas características específicas en relación a los criterios establecidos por el DSM-5. En relación a los desafíos de la comunicación social, encontramos que alrededor de 1/3 de las personas con autismo no son verbales y presentan desafíos en el lenguaje hablado, los gestos, el contacto visual, las expresiones faciales y el tono de voz. Incluso es posible que no comprendan que algunas expresiones no deben tomarse literalmente. El reconocer emociones e intenciones de los demás, el reconocimiento incluso de sus propias emociones, el expresar esas emociones puede ser bastante complejo, así como buscar consuelo emocional en los demás. Pueden sentirse abrumados en situaciones sociales y puede ser un desafío el tomar los turnos en la conversación, así como también el medir o respetar la distancia adecuada entre las personas. A su vez tenemos los comportamientos restringidos y repetitivos, es decir, movimientos corporales repetitivos, por ejemplo, mecerse, aletear, girar, correr de un lado a otro. Movimientos repetitivos con objetos, por ejemplo, ruedas que giran, sacudir palos, mover palancas, mirar fijamente luces u objetos que giran. Comportamientos rituales, como por ejemplo alinear objetos, tocar repetidamente objetos en un orden establecido. Presentan intereses estrechos o extremos en temas específicos, así como también necesidad de una rutina invariable, es decir, presentan resistencia al cambio, como por ejemplo un mismo horario, un menú de comidas, una ropa, una ruta hacia la escuela. Es importante resaltar que no todas las personas con autismo presentan las mismas características en los mismos niveles, ya que se trata de una alteración en el neurodesarrollo y hay áreas que pueden estar más afectadas que otras, así como también pueden haber casos de comorbilidad o trastornos asociados al TEA. Por ejemplo, aquellos aprendices que han sido diagnosticados con TEA y tienen como trastorno asociado el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Ahora, para cerrar la clarificación conceptual en relación al trastorno del espectro autista, presentamos la clasificación que por su innovación presenta el DSM-5, la cual está dividida de la siguiente manera: grado 3 con soporte muy sustancial, grado 2 con soporte sustancial y grado 1 con soporte. Si nos damos cuenta, cada uno de los grados del autismo requiere soporte o apoyos, y esos apoyos pueden ser visuales, pueden ser verbales, pueden ser gestuales. Cada uno de ellos va a presentar menor o mayor grado de apoyo, y es importante que conozcamos esta clasificación, ya que en ocasiones se utilizan términos inadecuados o que ya son ambiguos. Por ejemplo, autismo de alto funcionamiento o autismo severo, autismo leve. Esos términos ya están fuera de esta clasificación, y es necesario que nosotros como docentes conozcamos la nueva clasificación que ha presentado el DSM-5. Cabe destacar que los licenciados para dar un diagnóstico de autismo son los psicólogos. De hecho, el DSM-5, así como los instrumentos específicos para el diagnóstico, son de uso exclusivo de psicología. Aunque el docente conozca algunas características cualitativas que pueden identificar a una persona con autismo, debe evitar dar ese diagnóstico a los padres. No se imaginan el proceso de duelo que puede vivir un padre por un diagnóstico que en ocasiones ni siquiera es acertado. Entonces debemos respetar esa labor que corresponde al equipo de psicología. Siempre es necesario que ellos también se apoyen a nivel de neurología e incluso con otros especialistas. Por eso hablamos de un equipo multidisciplinario donde también influye la labor del psicopedagogo, de nutricionistas, de terapistas del lenguaje, terapistas ocupacionales e incluso alergólogos, así como otros especialistas que pueden contribuir a dicho diagnóstico. Lo que sí puede hacer el docente es observar y describir conductas que pueden ser indicativos para referir al aprendiz al servicio de psicología. A continuación les presento algunas orientaciones básicas para la atención a niños y adolescentes con autismo, pero bien pueden ser funcionales para otro tipo de condiciones. En primer lugar, se debe iniciar por las conductas básicas de aprendizaje. Garza Javier las define como un repertorio básico que el niño requiere para su aprendizaje, y si no las tiene dominadas, el avance en las otras áreas será lento o casi nulo. Entre las conductas básicas de aprendizaje encontramos la atención conjunta, que está relacionada con la entrada sensorial de la información por vía de la vista, el oído o kinestésico. En segundo lugar, la imitación vocal y corporal, donde se desarrollan programas de imitación con objetos, imitación motora gruesa, imitación motora fina, imitación vocal, imitación de gestos o señas. En tercer lugar, tenemos el seguimiento de instrucciones, que se refiere al control instruccional de un repertorio de conductas exhibidas en respuesta a instrucciones simples, complejas o en secuencia. En cuarto lugar, tenemos el desarrollo de actividades cumpliendo un patrón de inicio, desarrollo y cierre. Y esto se refiere a la ejecución de tareas variadas, ya sea sentado en la mesa de trabajo, en el piso o de pie, en un ambiente cerrado o en un ambiente abierto, encadenándolas durante un tiempo determinado que se incrementa progresivamente. En quinto lugar, tenemos la intención comunicativa, que es una conducta que exhibe el aprendiz en el momento en el que se comunica con alguien significativo, ya sea de forma vocal o no vocal, para realizar así un pedido, un mando o una demanda, generalmente de algo que es de su interés. Y por último tenemos el condicionamiento operante, que consiste en condicionar al aprendiz a recibir un reforzador ante un estímulo para que realice una conducta meta o esperada. El siguiente paso para la atención a personas con TEA es realizar una triple relación de contingencia, conocido también como ABC de la conducta. Pero para ello debemos definir o conocer qué es una conducta, y la podemos definir como todo aquello que es observable, medible y cuantificable. La triple relación de contingencia implica identificar un antecedente, es decir, son todos los estímulos que encontramos en el entorno y que pueden desencadenar la emisión de una conducta. Siempre es antes de la conducta y tiene el poder evocador sobre la respuesta. Luego del antecedente o estímulo discriminativo, encontramos la conducta, es decir, es toda respuesta, comportamiento o expresión conductual del sujeto. Es todo lo que el sujeto dice o hace, es observable, medible y se expresa en términos concretos. Finalmente, tenemos la consecuencia,
es decir, todo lo que sucede luego de la emisión de la conducta. Puede verse como un cambio en el ambiente y tiene el poder de permitir que la conducta se repita o incremente en el futuro, e igualmente que se disminuya. Hacer una triple relación de contingencia implica llevar registros diarios de cada una de las conductas presentadas por el aprendiz. Por ejemplo, un caso hipotético sería un aprendiz que sale del aula justo cuando sus compañeros de clase hacen muchísimo ruido dentro del aula. Lo primero que debemos hacer es identificar el antecedente, es decir, aquello que sucede antes de que él salga del aula. En este caso, sabemos que el antecedente es el ruido que hacen sus compañeros durante la clase. La conducta es que camina y sale del salón de clases. Y la consecuencia sería que fuera del salón de clases evita el alto volumen de ruido que hacen sus compañeros. Si manipulamos el antecedente y la consecuencia, la conducta puede cambiar. Es decir, si nosotros mantenemos un tono de voz adecuado o mínimo en la clase, el aprendiz va a recibir como consecuencia bajos niveles de ruido y esto va a modificar su conducta, que es salir del salón de clases. Si nosotros generalizamos este proceso conductual y lo llevamos a cada contexto educativo, es más probable que este aprendiz se sienta a gusto en el aula de clases. Otras de las orientaciones a considerar es establecer las normas de manera verbal y gráfica. Esto le permitirá al aprendiz conocer qué es lo que se espera de él. Es necesario que cada una de esas normas estén desarrolladas con un lenguaje positivo. También sea breve al dar las instrucciones, ya que el repetir con demasiada frecuencia dicha instrucción hace que el aprendiz haga caso omiso a la misma. Una de las orientaciones más importantes es identificar los intereses de su aprendiz, y allí los padres juegan un papel fundamental, ya que conocen más a fondo cuáles son los intereses o las actividades que más disfrutan o son de más agrado para ese aprendiz, y eso nos puede servir a nosotros para diseñar la adaptación curricular. Es necesario también que use eso como reforzador, y recuerde que además de esos reforzadores tangibles, hay reforzadores sociales que usted puede utilizar. Por ejemplo, buen trabajo, qué bien lo has hecho, excelente. Y también en aquellas ocasiones en donde el aprendiz no haga la conducta como esperamos, podemos decirle, buen trabajo, puedes hacerlo mejor. Este lenguaje positivo ayudará entonces a que el desarrollo de su autoestima vaya incrementándose. Es necesario también que diseñe una rutina y en ocasiones que sea variable. Anticipe los cambios. Si va a mover de un pupitre a otro, anticipe ese cambio. Si un día van a cambiar de aula, anticipe ese cambio. Si van a cambiar de docente, anticipe ese cambio. Esto puede ayudar al aprendiz a autorregularse en el momento que se genere el cambio. Haga una adaptación curricular. Esto está relacionado con el contenido programático de la clase. Es necesario que la desarrolle de manera precisa, concisa, bastante corta en ocasiones, para evitar frustrar al aprendiz con demasiada información, así como también hacer la adaptación en relación al sistema de evaluación a utilizar. Sea paciente y constante, evite frustrarse si nota que el aprendiz no está respondiendo como esperamos a la adaptación curricular o a la actividad que hemos realizado. Es necesario que continuemos siendo creativos e innovemos la presentación de las actividades para que sean del interés del aprendiz. Y por último, busque ayuda profesional, ya sea del equipo de psicología o pedagogía que pueda intervenir en el caso de su aprendiz. Ya hemos llegado casi a la última parte de nuestra Masterclass Educación Inclusiva y en este punto quiero compartir, especialmente con el equipo de Asoproinco, unas breves experiencias en relación a la aplicación de todo lo que hemos comentado y especialmente acerca del método ABA como estrategia para la enseñanza del idioma inglés. El análisis conductual aplicado, o ABA por sus siglas en inglés, Applied Behavior Analysis, es un método científico y sistemático de enseñanza que se enfoca hacia los niños con TEA u otras condiciones. Y este principio permite desarrollar conductas que el aprendiz no ha alcanzado, incrementar conductas que tienen baja presencia, disminuir o extinguir conductas inadecuadas y mantener aquellas conductas que el aprendiz debe desarrollar en el tiempo. Este método tiene sus orígenes en los Estados Unidos, concretamente las investigaciones llevadas a cabo por el doctor en psicología clínica noruego Ole Ivar Lovaas, y ha sido funcional para la atención a la intervención a niños con trastorno del espectro autista.
Teniendo presente que este método es utilizado incluso para la adquisición del lenguaje en los niños con TEA, me preguntaba si es posible también adquirir un idioma extranjero. En este sentido, desarrollé un plan, una estrategia para la intervención a partir de este método en relación a la enseñanza del idioma inglés y de manera especial a partir de la adquisición del vocabulario y frases cotidianas. Ha sido una experiencia muy significativa porque cuando iniciamos este proceso, los aprendices estaban así como un poco confundidos en el primer momento porque no sabían de qué les estaba hablando. Pero ya luego, a partir de la segunda sesión de atención, que generalmente son de 2 horas, entonces comenzamos a ver los resultados en el transcurso del tiempo en relación a la imitación y contraimitación de sonidos o palabras en inglés, la discriminación auditiva de palabras, la identificación de las emociones, el pareo de imágenes, el seguir instrucciones, nombrar partes del cuerpo, nombrar incluso colores en inglés o los números en inglés. Y esto nos ha permitido ir avanzando en este proceso de adquisición del idioma a partir del método ABA. Adicionalmente, les comparto por acá 3 de los recursos que han sido más funcionales para la enseñanza y la adquisición de lo que ha sido el aprendizaje del idioma inglés en niños con autismo grado 1 de Fundación Cogedes. Uno de los recursos más funcionales ha sido el pareo de imágenes y palabras. Con esta actividad no solo repasamos el vocabulario, sino que también implementamos la discriminación visual y trabajamos la atención, así como también los sonidos fonéticos. En este caso presentamos en la mesa, en el piso o en cualquier otro lugar las diferentes imágenes que vamos a trabajar y vamos haciendo el sonido fonético de cada uno de los elementos que tenemos allí. En este caso yo trabajé algunos animales. Decimos pond con igual dog, igual cat, igual horse. Entonces, en este sentido, él va a ir reconociendo el animal a través de la imagen y también el sonido fonético. Otro recurso que ha sido sensacional en la aplicación del método ABA para la enseñanza del idioma inglés y que ha gustado muchísimo a los aprendices es el uso del rompecabezas. Rompecabezas que en ocasiones pueden ser de números, de animales o incluso de partes del cuerpo y todas estas identificadas en inglés. Esto mejora la memoria visual, desarrolla la capacidad de concentración, estimula las habilidades espaciales y matemáticas, refuerza el pensamiento lógico, ayuda a desarrollar la paciencia y manejar la frustración, desarrolla la motricidad fina, fomenta habilidades sociales y de cooperación, potencia la autoestima, favorece la reflexión, autocontrol y la relajación. Y finalmente tenemos el seguimiento de instrucciones, y esto para ejercitar la atención conjunta, tanto verbal como auditiva, fortalecer la asociación de acción y frase, y ayudar a discriminar fonéticamente los comandos. Antes de hacer uso de cada uno de estos recursos para la atención de los niños con autismo a partir del método ABA en relación a la enseñanza del idioma inglés, es necesario que tengamos presente lo siguiente. En primer lugar, debe haber una planificación clara, precisa, concisa en relación a las conductas que nosotros esperamos que el aprendiz realice. Deben estar estructuradas de manera que una conducta no prele otra conducta. Si nosotros estamos iniciando con este proceso, lo ideal es ir relacionando las palabras tanto en inglés como en español a partir de los sonidos fonéticos, a partir de las imágenes y a partir de juegos o actividades que sean del interés del aprendiz. Es importante identificar cuáles son sus intereses, porque la manera más práctica para adquirir ese conocimiento va a ser mediante el juego o mediante actividades que sean completamente de su interés. Es necesario que en esa planificación podamos registrar por lo menos durante 6 días cuál ha sido la respuesta de nuestro aprendiz en relación al apoyo utilizado. Recordemos que estamos hablando de grados de autismo donde generalmente requieren cierto grado de apoyo. Entonces, si por ejemplo el primer día que nosotros aplicamos uno de estos recursos, notamos que el aprendiz requiere de nuestro apoyo total, debemos registrarlo. Si requiere de apoyo verbal, debemos registrarlo. Si lo hace sin apoyo, debemos registrarlo. Si requiere de un apoyo gráfico, debemos registrarlo. Y es importante también tener a la mano los reforzadores o recursos que nos van a permitir que esta conducta se repita en el tiempo. Vamos a realizar un ejemplo práctico de cómo sería la atención de un niño con trastorno del espectro autista y la enseñanza del idioma inglés a partir del método ABA. Lo primero que debemos hacer es identificar aquellos recursos que son de su interés, aquellas actividades que él más disfruta. Esto nos permitirá tener más afinidad con él y el aprendizaje de ese contenido o de eso que hemos planificado nosotros anteriormente va a ser más significativo. Entonces, si por ejemplo lo que yo deseo aprender son los números o los colores, ubico los carros que sé que son del interés de mi aprendiz, que eso lo disfruta muchísimo, o los tractores o quizás los trenes, para realizar esa actividad. Los presento inicialmente tanto en inglés como en español. Entonces usted le puede decir al aprendiz, tengo 5 carros nuevos que son súper rápidos, súper veloces. Automáticamente va a tener la atención de ese aprendiz porque le gusta la velocidad y porque le gustan los carros.
Pero antes de dárselos completamente, usted le dice, bueno, ahora vamos a contarlos. Antes de que los puedas usar, vamos a contarlos. A ver, ¿cuántos carros tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¡Wow! Tenemos 5 carros. Ahora, ¿sabes? Vamos a contarlos en inglés. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent, very good. Entonces, allí reforzamos de manera positiva y a través de ese refuerzo verbal esa conducta que él está repitiendo. ¿Ok? Ya la está conociendo, ya está aprendiendo cómo se dice a nivel fonético, está conociendo cuál es la relación entre la palabra y el objeto que tiene, y entonces probablemente esta conducta se va a repetir en el tiempo porque le estamos reforzando esa conducta a través de ese apoyo verbal. Y al entregarle ese carro para que él lo use, entonces va a ser aún más la motivación para que luego vuelva y repita los números en inglés. Entonces, luego de cierto tiempo, como aproximadamente 30 segundos, es el turno de nuevamente practicar. Bien, ahora es mi turno. Ahora tomamos esos carritos y decimos, bueno, vamos a ver qué colores tienen estos carros. Allí identificamos, mira, este es de color azul, este es de color amarillo, este es de color verde, este es de color rojo. Y entonces identificamos cada uno de los colores y también hacemos el repaso en inglés. Vamos a ver los colores en inglés. Blue, yellow, green, pink. Entonces allí establecemos con él un nuevo contacto en relación a cómo se dice la palabra fonéticamente y con qué se está relacionando, con qué color, porque lo está viendo, lo está palpando y es un auto que es de su interés. Esto nos va a permitir de que esta conducta también se mantenga en el tiempo, porque está haciendo con algo que es sumamente importante para él. Este procedimiento lo vamos repitiendo a partir de un ensayo discreto en donde vamos involucrando diferentes actividades durante la sesión y luego incluso podemos hacer preguntas en relación a lo que estamos trabajando. Por ejemplo, "What color is this?" "This color is blue." Y automáticamente le estamos enseñando cómo preguntar acerca de qué color es y también cómo se dice ese color en inglés. Incluso estamos involucrando hasta los demostrativos en inglés. También, por ejemplo, para lo que es la enseñanza de las partes del cuerpo, hay algunos aprendices que disfrutan mucho el hecho de que les haga cosquillas. Entonces podemos realizar un rompecabezas para iniciar mencionando las partes del cuerpo en español como en inglés y luego lo hacemos de manera personal, de manera tangible. Allí identificamos, toca nariz, toca oreja, toca cabeza, toca ojos, toca boca. Y luego empezamos a hacerlo en inglés. Touch your eyes. Excellent, very good, good job. Eso es lo que vamos a ir repitiendo en el transcurso del tiempo y allí vamos identificando las partes del cuerpo no solamente en un rompecabezas sino también en su propio cuerpo humano. En relación al seguimiento de instrucciones, generalmente los aprendices son muy competitivos y esta conducta la podemos trabajar también para la parte social junto a otros compañeros. Allí podemos establecer como especie de una gincana en donde van a seguir una serie de instrucciones, por ejemplo sit, stand, walk, stop. Allí vamos a ir desarrollando actividades para que cuando lleguen al final de la meta obtengan aquello que ellos más disfrutan. Puede ser incluso un sticker, una calcomanía, un auto o un juego. A veces es una actividad. Bueno, vamos a jugar béisbol. Eso es lo que más disfruta. Bueno, eso lo vamos a obtener luego de haber realizado esta serie de pasos. Lo que nos va a garantizar que una conducta se repita en el tiempo y se mantenga es que esa consecuencia, eso que él está recibiendo después que realiza la conducta, sea de su interés, sea favorable y sea de su agrado. Allí entonces vamos a ir estableciendo esa triple relación de contingencia y por supuesto vamos a ir adquiriendo nuevos aprendizajes. Cabe destacar que el grado de complejidad de las actividades que vamos a realizar va a depender mucho tanto de la edad del aprendiz como de la condición. No debemos presentar actividades que sabemos pueden frustrar al aprendiz y es necesario que estemos claros de qué actividades ellos son capaces de realizar y qué actividades no. Empezar siempre por lo más básico y luego ir incrementando ese grado de dificultad en la medida en que él vaya adquiriendo esos conocimientos. Bien, hemos llegado al final de esta presentación y es un gusto para mí el haber compartido durante este tiempo con ustedes. Espero escuchar luego sus comentarios y sus impresiones en relación a esta masterclass. Gracias a la licenciada Yarinet por abrir este espacio de inclusión, este espacio de aprendizaje, para que otras personas se sigan sensibilizando en relación al trastorno del espectro autista. Hay mucho por hacer. Recuerden que para iniciar esos procesos de inclusión, no necesariamente debemos ser expertos en autismo. Debemos ser empáticos. Debemos practicar la bondad, el amor. Eso es lo que nos va a llevar a tener una sociedad que generalmente
garantice ese derecho a una educación inclusiva. Bendiciones, Dios les bendiga y hasta la próxima.